Bienvenidos a un nuevo video con el profe Rafa Álvarez. Hoy vamos a presentar el octavo capítulo de contenidos de familiarización de pruebas nacionales en la asignatura de matemáticas. Pero antes, recuerda suscribirte, darle like y activar las campanitas de notificaciones. Deja tu comentario sobre el tema o temas que quiere que tratemos y te responderemos con un video. En estos momentos vamos a trabajar con este bellísimo tema que son las funciones trigonométricas. Vamos a trabajar con trigonometría. Cuando hablamos de las funciones trigonométricas, dice que estudia las relaciones que existen entre los lados de un triángulo y sus ángulos. Cuando hablamos de relación en matemática, nos estamos refiriendo a división. Aquí tenemos un triángulo. ¿Por qué lo consideramos triángulo? Porque tenemos tres lados. Lado A, ahí está, lado B y lado C. Lo estamos representando con esas letras de nuestro alfabeto, pero puede ser con cualquiera, pero tomando siempre en consideración de que debe ser en letra minúscula. Ahora, si nos referimos a los ángulos, debemos hacerlo con letra mayúscula. Entonces, vamos a llamarle a este acá el ángulo A. Vamos a llamarle a este el ángulo B. ¿Cuál es la diferencia de estos tres a estos? Que estos son los lados. Fíjense que están con letra minúscula y los ángulos con letra mayúscula. Si ustedes observan el lado A y el lado B, son los lados de menor longitud del triángulo, o lo más corto, como ustedes le quieran llamar, y a eso se le llaman catetos. Lo de menor longitud, que en este caso es A y B, se le llaman catetos. Son los lados de menor longitud. Pero si ustedes observan este, que es el más largo de los tres, el de mayor longitud, se le llama hipotenusa. En este caso es el lado C. Repetimos, estos dos lados, que son los de menor longitud, se le llaman catetos, los más cortos, con relación a este, y este, como es el de mayor longitud, se le llama hipotenusa o distancia. Aquí tenemos las funciones trigonométricas básicas, sencillas. Son seis. ¿Cuáles son las seis? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Qué es el seno? El seno es CO entre H. ¿Qué significa C? Cateto. ¿Qué significa la O? Opuesto. Y la H significa hipotenusa. Entonces, ¿en qué nosotros nos vamos a concentrar para que no nos perdamos? La C significa catetos. Yo creo que con la descripción de esta leyenda se nos hace más fácil la comprensión. Donde ustedes vean la C, significa catetos. Donde vean la H, estamos hablando de la hipotenusa. Fíjense que tienen las letras iniciales. C, míralo acá, catetos. La H, la inicial, hipotenusa. El opuesto, fíjense, la inicial. Y la A significa adyacente. Las letras iniciales. Ahí está. Creo que con esto ya a nosotros se nos facilita la comprensión. Entonces, seno es cateto, la C, cateto opuesto, míralo acá, entre, ¿qué división? Entre la H, que es la hipotenusa. Cuando hablamos del coseno, el coseno es cateto, que es la C, adyacente, que es la A. ¿Entre quién? Entre la hipotenusa, que es la H. Entonces, tangente, cateto opuesto, ahí está, cateto opuesto, entre cateto adyacente. Entonces, cotangente es cateto
adyacente entre cateto opuesto. Secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Y la cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. No nos mortifiquemos por esto si no es tan sumamente claro en lo inmediato. Durante la práctica lo estaremos recordando, aprendiendo. Entonces, ya saben. Ahora, si le preguntan a ustedes, ¿cuáles son las funciones inversas o indirectas de cada uno? Si a mí me preguntan, ¿cuál es la función inversa del seno? La función inversa del seno es la cosecante. Del seno, ¿cuál es la inversa? La cosecante. Y de la cosecante, el seno. Ahí está. Repetimos. Del seno, la inversa es la cosecante. Y de la cosecante, el seno. Y demostrado en la relación. El seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Pero si ustedes se van a la cosecante, se van a dar cuenta que el cateto opuesto pasa debajo al denominador. Mírenlo ahí. Y el que está aquí debajo, en el denominador, va a pasar arriba en el numerador. Mírenlo acá. La hipotenusa pasa arriba y el cateto opuesto pasa debajo. Mírenlo acá. Veamos, ¿cuál es la inversa o la indirecta del coseno? Sencillo. Es la secante. ¿Qué es el coseno? Cateto adyacente entre hipotenusa. Si nos vamos acá a la secante, ustedes se van a dar cuenta que verdaderamente es su opuesto o inverso. Entonces, ¿cuál es el coseno? Cateto adyacente entre hipotenusa. Miren la secante. Aquí. La hipotenusa que está en el denominador pasa arriba al numerador. Mírenlo ahí, cómo sube la hipotenusa hacia arriba. Y el cateto adyacente pasa como denominador, debajo. Entonces, ¿cuál es la inversa de la tangente? La cotangente. Ahí está. Tangente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Y cuál es la cotangente? Lo inverso. Mire el cambio. El cateto opuesto pasa debajo y el cateto adyacente pasa hacia arriba. Ahí está el cambio. Después que ustedes dominen, pueden omitir la parte de cateto. Si ustedes dicen opuesto, sabemos que estamos hablando del cateto opuesto. Y si me hablan de adyacente, sabemos que estamos hablando del cateto también, pero del adyacente. Entonces, en las próximas explicaciones le vamos a aclarar a ustedes, partiendo de cualquier ángulo en el triángulo, cuál es el opuesto y cuál es el adyacente, que eso puede variar según el tipo de ángulo donde esté localizado en el triángulo. Vamos a ver en estos momentos las funciones trigonométricas del ángulo A y el ángulo B en este triángulo rectángulo. Vamos a iniciar con los del ángulo A. Entonces, funciones del ángulo A. Entonces, iniciamos con el seno, que es la primera función trigonométrica. Seno del ángulo A va a ser igual. Lo primero es que debemos conocer su definición. El seno es el lado opuesto o cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Si nos ubicamos en el ángulo A y queremos identificar su lado opuesto, el lado opuesto es el lado A. ¿Por qué el lado A y no el lado B? Porque el lado B está cerca del ángulo. Y cuando está cerca, que pertenece a dicho ángulo, se considera adyacente. Entonces, repetimos, seno del ángulo A va a ser igual a lado opuesto o cateto opuesto, que es este, dividido entre la hipotenusa. ¿Y cuál es la hipotenusa en un triángulo rectángulo? Es el lado de mayor longitud, el más largo. ¿Y quién es? El lado C. Ahí está.
Entonces, vayamos con la siguiente función, que es el coseno del ángulo A. ¿Y qué es el coseno? El lado adyacente. Si verificamos estos dos lados, el que está cerca del ángulo A es el lado P. Entonces, ese es su lado adyacente. ¿Dividido entre quién? Entre la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? El lado de mayor longitud de estos tres, que es el lado C. Vayamos a la siguiente función trigonométrica, que es la tangente. Tangente del ángulo A. ¿Cuál es la tangente? La tangente es cateto o lado opuesto, que es este, entre el lado adyacente, que es este lado. Entonces sería A dividido entre B. Entonces vayamos con las funciones indirectas o inversas del seno. ¿Cuál es la indirecta del seno? La cosecante. Cosecante de A. ¿Y cuál es su cosecante? La cosecante es la inversa, es decir, hipotenusa entre el lado opuesto, C entre A. Mírenlo acá, lo que es la reciprocidad. Este pasa como denominador, es decir, debajo, y este que está como denominador pasa hacia arriba. Es decir, hipotenusa entre cateto opuesto. Vamos con la inversa o indirecta del coseno. ¿Cuál es la inversa del coseno? La secante. Secante del ángulo A. ¿Cuál es la secante? Obviamente lo inverso. Si el coseno es adyacente entre hipotenusa, entonces la secante es hipotenusa sobre adyacente. Es decir, C sobre B. Mira aquí, la C pasó debajo y la C pasó hacia arriba. Buscaremos ahora la inversa de la tangente. Y la inversa de la tangente es la cotangente. En este caso, ¿de quién? Del ángulo A. ¿Y qué es la cotangente? La cotangente es adyacente entre opuestos. ¿Cuál es la adyacente de A? ¿Cuál es el lado que está cerca? B. Entre el opuesto. ¿Y quién es el opuesto? El lado A. Si ustedes observan lo que es la reciprocidad, corrijo, el A que está aquí en la tangente como numerador va a pasar como denominador en la inversa. Y la B que está como denominador pasará como numerador. Baja el A, ve ahí donde bajó, y sube el B. Ahí está. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video.